Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su telediario Uno más Uno. Como ustedes saben, mañana se cumplen 177 años de proclamada la independencia de la República Dominicana. Y con ese motivo, el presidente Luis Abinader tendrá una participación en la Asamblea Nacional para depositar las memorias del gobierno. Ocasión que también se usa para que los mandatarios pronuncien un discurso a la nación en el que se hacen anuncios importantes. Estamos a la expectativa de lo que va a pasar mañana, que es sábado, en el Congreso Nacional y en el país. Y por ese motivo, hoy vamos a tener un programa especial con un panel en el que van a participar tres distinguidos profesionales. Se trata de Apolinar Veloz, quien es economista, profesor universitario, fue gerente general del Banco Central. También nos acompaña Juan Miguel Pérez, sociólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y está aquí con nosotros para participar en este panel Pavel Isa Contreras, quien es viceministro de Planificación, Economía y Desarrollo. Son tres distinguidos caballeros. Le damos los buenos días a ellos y de manera inmediata arrancamos. Metodológicamente hemos organizado esta conversación para tener tres momentos importantes y quisiéramos iniciar, Juan Miguel, Apolinar y Pavel, pidiendo que compartan con el público de Uno más Uno una valoración en relación a los aciertos y las debilidades de la respuesta que ha tenido este gobierno ante esta crisis sanitaria y económica que implica, por supuesto, el tema del coronavirus. Puede comenzar Juan Miguel, si gusta. Bueno, buenos días a todas y El todos. sociólogo. Lo primero que creo que hay que decir es que el coronavirus, la crisis sanitaria producto de la pandemia del COVID-19, encuentra al país en una crisis precedente, la crisis política, una crisis de legitimación social de las instituciones, producto de la desconfianza que durante tanto tiempo se cultivó en el país a partir de una cierta gobernanza no democrática de la cosa pública. Y el 2020 esencialmente nos encuentra con esa situación, una situación que además fue agravada por una anulación de elecciones que fue el ultimátum que se le dio a la paciencia ciudadana, y eso ocasionó un resurgir de la vocación democrática del pueblo dominicano, que hasta ese momento había estado entre los afanes de sobrevivencia y algunas que otras migajas que desde el poder se suele suministrar, sobre todo a las clases más humildes, que son aquellas que han llevado el gran peso de la desigualdad y sobre todo de la inequidad, es decir, del principio de injusticia en las políticas públicas, donde los privilegiados tienen políticas que los favorecen y las poblaciones más desfavorecidas históricamente pues salen perjudicadas precisamente por esa economía política desde el cual el gobierno, el Estado dominicano, ha maltratado históricamente a las poblaciones que menos precisamente tienen. Entonces esa crisis, no solamente democrática, sino social, es la que la pandemia ha agravado aún más, porque es el momento en el cual ese resentimiento producto del sentimiento de injusticia que tiene la gente, no es solamente vivir en pobreza, es que hay otros que no viven en esa pobreza y son a su vez los beneficiados de las políticas públicas. Entonces eso se resiente en la gente. A eso se agrava una serie de medidas que han restringido esas posibilidades de salir adelante de la gente, como es el propio confinamiento. Y todos esos elementos hacen que la gente haya reaccionado de una manera a veces paradójica, como es por ejemplo el caso de la irreverencia con el cual los barrios han acatado o no las órdenes producto de la crisis sanitaria, y eso suele no comprenderse del todo cuando uno no analiza precisamente esa crisis subyacente
que ha tenido esta crisis sanitaria? Bueno, el gobierno que cumplió ya 6 meses de instalado, heredó una situación bastante difícil, sin precedentes en el país, donde se combinaron estas dos crisis, la crisis sanitaria, primero la crisis económica después. ¿Cómo evalúa Apolinar Veloz la respuesta que le ha dado el Estado Dominicano, el gobierno dominicano y sobre todo este gobierno que cumple 6 meses, a esa crisis, a esta doble crisis, ¿verdad? Bueno, me voy a referir a la parte económica. Yo creo que el gobierno ha continuado la misma política que el gobierno anterior, desde el punto de vista de atender a la crisis. Y se han seguido exactamente los mismos criterios que había utilizado el gobierno del PLD, en el sentido de mantener una serie de, digamos, ayudas sociales, pero sin tener ningún tipo de plan de manera específica para resolver el problema de demanda que creó la pandemia, en el sentido de que la gente hubo que dejarla ir a su casa por el distanciamiento social y eso evidentemente que aumentó el desempleo, aumentó la demanda cayó y efectivamente se tenía una oferta que necesariamente tenía que ajustarse a los niveles de demanda que cayó también. ¿Cuál es el problema cuando se tiene una nueva administración y que ha habido otra que ha enfrentado la crisis y ha puesto en marcha una serie de medidas? A mí me parece que ha faltado de alguna manera propuestas frescas. Digo una cosa, en primer lugar, a mí me parece que dar dinero a la gente puede resolver el problema en alguna medida de demanda. Sin embargo, un proyecto público de hacer, por ejemplo, mantenimiento masivo de todas las obras del gobierno, hubiera podido poner a trabajar a aquella gente que no se puede quedar en casa trabajando. Es decir, la gente del sector informal, que es aproximadamente el 51% de la fuerza laboral dominicana. Pudo haber sido reforestación, pudo haber sido cañada, pudo haberse trabajado en mejoramiento de canales de riego. Todo eso hubiera implicado que la gente de menor calificación en términos laborales hubiera ocupado mayor posiciones. Eso hubiera hecho que la gente comenzara a trabajar, la que no se podía quedar en casa. Y eso dinamizaba la demanda. Y esa demanda iba al mismo tiempo a dinamizar también la producción. Y desde ese punto de vista falta eso. Las políticas monetarias que se tomaron no es una sorpresa porque el presidente decidió dejar a la misma persona. Las políticas monetarias lo que hicieron fue ayudar a la banca, fundamentalmente. Le prestó dinero a 3% y sencillamente se lo van a prestar a 9%. No hubo ningún costo que enfrentó la banca para levantar ese dinero y poderlo canalizar al público. De tal manera que le dieron un beneficio de 6% tranquilamente. Y fíjense que de los recursos que esa política dedicó a la pequeña y mediana empresa de 30.000 millones, 23.000 hasta el mes de diciembre estaban sin colocar. Lo que le dice que había cierta dificultad para los sectores que efectivamente necesitaban esa plata para poder continuar sus ejercicios de producción y de contratación de mano de obra y resolver el problema que tenía en ese momento. Se recurrió a la deuda. El financiamiento fue a la deuda cuando tenía recursos de otras instituciones que podía utilizar para eso, como por ejemplo, como lo hicieron al principio Danilo Medina en el gobierno, utilizó los recursos, la deuda del Banco Central sencillamente para financiarse. Ahora mismo hay 670.000 millones de pesos que tiene el Banco Central como deuda. Y eso se pudo haber utilizado pasado al gobierno, ese dinero está depositado en el Banco Central sin hacer nada. De tal manera que hubiese traspasado la deuda al gobierno, que como quiera el gobierno es que la paga, no hubiese aumentado la deuda porque eso era pasar una deuda del Banco Central al gobierno central
y sencillamente tenía financiamiento para este y para el siguiente presupuesto. Pero se cogió el camino de la deuda sin tener en consideración la delicada situación que tiene la deuda. Efectivamente, cuando ya hace un par de años la economía dominicana venía desacelerándose y la tasa de crecimiento del producto se estaba colocando por debajo de la tasa de crecimiento de la tasa de interés, lo cual es un requisito para una trayectoria explosiva de la deuda pública dominicana. Además de que la deuda pública no se registra como se debe registrar. O sea, hay un montón de deuda que se está dejando de las empresas públicas, de los ayuntamientos, de las empresas autónomas y descentralizadas, que no se consideran dentro de la deuda pública. Y por eso hay una discrepancia entre los números que da, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional sobre el coeficiente de deuda PIB, que el que da la República Dominicana. Y hay una diferencia de 13 puntos porcentuales del producto, con lo cual te está diciendo que hay un problema ahí que justamente no se tuvo en cuenta a la hora de hacer políticas públicas para resolver el problema de la pandemia. Vamos a permitir ahora que Pavel Isa Contreras también de su perspectiva. Recuerden que estamos viendo o valorando la respuesta que ha tenido el gobierno ante esta crisis económica y sanitaria. Si pudieras también, Pavel, agregar el impacto o no que han tenido estas decisiones en la ciudadanía. Sí. Yo dividiría mi respuesta en dos, lo que es la respuesta sanitaria y lo que es la respuesta, digamos, económica. En materia de respuesta sanitaria, yo creo que igual que en el resto del mundo, hubo las autoridades que toman decisiones respecto a la restricción del movimiento de las personas, se equivocaron en un primer momento. Y el resultado fue un aumento del número de contagios. Eso pasó en la República Dominicana en diciembre, enero, porque se relajaron las medidas de confinamiento hacia final de año. Eso pasó en todo el mundo. Yo creo que todo el mundo ahí se equivocó o todos los gobiernos sintieron la presión económica, social, de resistencia al confinamiento con diferentes niveles por estrato social. Y luego tuvo que retomar las medidas de confinamiento. Y el resultado otra vez se volvió a ver. Bajaron los contagios. Hoy en estos días ya la tasa de positividad anda por cerca del 15%. Está aproximándose gradualmente al nivel más bajo que vimos antes del pico de final de año, inicios de este año. Entonces, yo creo que hubo un momento en donde se equivocó y otro momento donde ha venido corrigiendo. De hecho, cuando en las últimas medidas que fue de extender el periodo de circulación, hubo una preocupación. Creo que todos nos preocupamos cuando se relajó un poco el confinamiento y sin embargo aparentemente terminó resultando cuando ampliaron el periodo de circulación y creo que movieron la hora del fin del inicio del toque de queda. Entonces yo creo que hay mucho de prueba y error en todo esto y de presión, ¿no? Entonces los gobiernos se mueven y obviamente el mundo entero, digo yo, y también creo que en la República Dominicana nos equivocamos cuando relajamos las medidas el año pasado. Eso en cuanto, digamos, a la respuesta a la crisis sanitaria, la respuesta de confinamiento a la crisis sanitaria. Obviamente también, y eso lo podemos decir tranquilamente ex post, pero no cuando se están tomando las medidas, es posible que hubiese sido mucho más inteligente y más efectivo confinar en unas partes, o sea, tener políticas diferenciadas en función de los diferentes territorios, cómo se estaba comportando la epidemia o la pandemia en los diferentes territorios en vez de tener políticas universales. Claro, repito, eso lo podemos decir después de, pero cuando se está tomando decisiones a veces no se cuenta con la información o no se cuenta con la calma necesaria o no se tiene para hacer estas sintonías finas que pueden ayudar realmente mucho. Ahora, en cuanto a la respuesta económica, hubo un estudio que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que se llama el COVID bajo la lupa, el COVID-19 bajo la lupa, donde demostró con mucha claridad que el impacto de las medidas de apoyo social, de transferencia monetaria a los hogares pobres, a los hogares vulnerables, y de hecho hasta 1.5 millones de hogares había reducido el impacto que tenía la crisis en los niveles de pobreza monetaria.
¿no? La pobreza medida en términos monetarios. Hay otra forma de medir la pobreza, más multidimensional, que se aproxima a las condiciones de vida en términos generales, pero en términos de la pobreza medida por ingresos, si tienes más ingresos o menos ingresos que el nivel de pobreza o el nivel necesario para vivir una vida digna, bueno, la población, la pobreza hubiese aumentado muchísimo más de lo que aumentó si no hubiesen habido estas ayudas. Se hizo el estudio y se argumentó con fuerza que esto había sido determinante para amortiguar el golpe sobre los hogares más pobres, y por eso el gobierno decidió, nos parece acertadamente, continuar, aunque no en la misma dimensión, varios de los programas que se impulsaron. Entonces esto ya resulta relativamente obvio. Yo creo que eso fue un acierto. Ahora, con respecto a la política de endeudamiento, yo coincido con Apolinar. Yo creo que hay espacio para que el gobierno se endeude con el Banco Central. Yo creo que se puede explorar eso. Ya se hizo una vez, se puede tratar de continuar haciendo. Hay recursos que tiene la economía. La economía en este momento está en un punto en donde hay una capacidad ociosa, en donde el aumento en la demanda no va a generar inflación. La inflación que tenemos es una inflación en este momento principalmente importada, pero de cualquier manera, ya sea financiamiento del Banco Central o financiamiento externo o de otro tipo, no hay ninguna otra alternativa que no sea sostener el nivel de gasto público y acrecentarlo. Ahora, lo que viene próximamente es un poco en la línea de lo que decía Apolinar. Este año el presupuesto público está considerando 150.000 millones de pesos en gasto de capital. El año pasado fue 100.000 millones de pesos, el año anterior por aproximadamente eso. El gasto de capital para este año presupuestado está en el equivalente al 3.2% del PIB. En promedio en los últimos 7 años había sido de 2.6% del PIB. Significa que va a haber un aumento este año del gasto de capital, de la inversión pública muy significativo. Y eso, desafortunadamente, eso no podía darse. Todavía no puede darse en este trimestre hasta que las cifras de la epidemia no cedan de manera más significativa. Yo pienso que vamos a ver una aceleración de la inversión pública a partir del segundo trimestre del año y mucho más a partir del tercer trimestre, en el segundo semestre del año, que va a generar un aumento de la demanda y una reactivación económica fuerte. Bueno, vamos a pausar para volver entonces acá y evaluemos otros elementos de la política gubernamental, especialmente el tema que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, que es una de las grandes preocupaciones de este país. Así que Apolinar Veloz, Juan Miguel Pérez y Pavel Issa, permítanos hacer esta pausa y volvemos inmediatamente. Y a ustedes, sigan ahí, que lo bueno todavía no ha pasado. Nosotros estamos hoy aquí en 1+1 con este panel especial a propósito de la rendición de cuentas que hará el jefe de Estado mañana y también de estos primeros 6 meses de gobierno. En el bloque anterior hablamos de retos en materia económica, pasamos balance también al manejo de la pandemia, pero ahora quisiéramos poner sobre la mesa a nuestros invitados Juan Miguel Pérez, Apolinar Veloz y Pavel Issa Contreras un tema que llama la atención de la ciudadanía y que definitivamente también ha marcado la agenda de estos primeros meses de gobierno. Nos referimos a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y por el tema le va a tocar nueva vez iniciar esta ronda al sociólogo Juan Miguel Pérez. Bueno, realmente ese fuego democrático con el cual la ciudadanía esperó el nuevo gobierno que se instaló el 16 de agosto pasado, en realidad la principal consigna que extrajo de la Plaza de la Bandera, de la Marcha Verde, de todas las movilizaciones ciudadanas. De las cadenas humanas. Que se dieron aquí, sí, exactamente, y más atrás todavía. Pues fue precisamente el tema de la impunidad histórica que ha prevalecido en los sectores de poder de República Dominicana, amparada precisamente por ese poder que tenía el designio y control
de las instituciones judiciales de nuestro país. Y esa impunidad histórica tiene dos dimensiones. Está la impunidad a la corrupción administrativa y hay otra impunidad que me voy a referir en un momentito, que es la impunidad de la desigualdad social, que no tiene nada de fatalidad en este país. La impunidad a la corrupción administrativa fue el principal eslogan de la Plaza de la Bandera, de esta nueva juventud. Y cuando digo juventud estoy hablando a esa actitud refrescante de manifestar en las calles, no importa la edad, que tuvo el pueblo dominicano el año pasado y que fue sin duda alguna ejemplar e inédita. Inédita porque vimos las manifestaciones, por ejemplo, en toda la diáspora dominicana, que mostraba precisamente no solamente el grado de indignación, sino el grado de desesperación que tenía ante las autoridades pasadas. Y eso está ahí latente. Yo creo que la asignación o la designación de Miriam Germán por el presidente de la República al frente de la Procuraduría General de la República es probablemente la acción más democrática y contundente que ha tenido la clase política en las últimas décadas en este país. Y probablemente será el elemento más radical en términos democráticos que va a tener el presente gobierno. Es una especulación, pero de manera proyectada podemos decir con alta probabilidad de que se cumpla así, de que los beneficios que podría traer sobre la cosa pública, sobre la institucionalidad democrática y sobre todo ante la confianza de la gente en sus instituciones es precisamente recuperar lo robado y una justicia para aquellos que incurrieron en delitos ante el dinero público en los pasados periodos. No importa de dónde venga el color o bandería política de esos inculpados, muy probablemente ese tendrá un efecto muy interesante en la construcción de la conciencia cívica, política, en la conciencia democrática de la gente. Es decir, un retorno a tener en sus instituciones instancias de legitimidad, de tener la posibilidad de construir un país de una manera diferente. Porque aquí lo más importante no es que las cosas ocurran per se. Lo más importante es cómo las instituciones responden a ellas. La democracia es una respuesta, es una reparación a situaciones que de común acuerdo están o andan mal. Y eso es precisamente lo que se espera de estas acciones. Todavía van lentas, todavía la población está a la expectativa, pero hasta ahora lo que se ha hecho ha ido en pasos sólidos, ha ido en pasos conscientes, con el debido proceso, como dicen los juristas, y creemos, por lo menos esperamos, de que continúe así con todo aquel que incurrió en un país con tanta pobreza y miseria en el delito de quitarle al pueblo lo que es del pueblo. ¿Cuál es la valoración de don Apolinar Veloso sobre este tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad? Yo agregaría que al nombramiento de doña Miriam también hay que agregar el de doña Milagros, que obviamente ha tenido una trayectoria y un comportamiento ejemplar en la República Dominicana. Sin embargo, me llama la atención un elemento, y es el hecho de que el propio presidente de la República puso todos sus bienes en un fideicomiso. Un fideicomiso tiene como ventaja esconder todos los activos que ahí se depositan y legalmente nadie puede mirar ahí. Entonces, desde el punto de vista de lucha contra la corrupción, ese es un elemento que me preocupa mucho. Pero no solamente porque lo haya hecho el presidente, que es una indicación, digamos, importante, sino también porque la forma de dirigir la política de inversión del gobierno se va a hacer con dos vehículos, APPs, asociaciones público-privadas, administradas por fideicomiso, con lo cual se esconde deuda del sector privado garantizada por el gobierno que debe registrarse en el gobierno. Y en segundo lugar, no hay reportes de esos fideicomisos y esas administraciones público-privadas al gasto de dinero público, con lo cual baja el gasto del gobierno y mejora de manera, digamos, inusual lo que es
el balance público, es decir, el déficit o el superávit fiscal que haya. Entonces, desde ese punto de vista, la transparencia, que obviamente con muchísima razón se refiere Juan Miguel, creo que falta en esa definición importante de las políticas públicas. Y fundamentalmente por el hecho de que el principal, el líder fundamental de este nuevo gobierno ha tomado esa decisión. Y obviamente ya lo van a hacer, a partir de ahí es un seguimiento completo de la sociedad para seguir ese mismo mecanismo porque hay un ejemplo. Entonces, otro elemento que me llama muchísimo la atención fue la firma del pacto eléctrico. El gobierno anterior fue muy cuidadoso con no violar los procedimientos del CES. Sin embargo, este gobierno violó todos los reglamentos y procedimientos del CES. Los violó todos. Y sencillamente obtuvo un pacto que nunca se discutió, que no hay un acta donde hayan firmado todos los que participaron en la discusión de los consensos y los disensos, y no hubo un acta final del CES donde diga esto fue lo que se aprobó. Sencillamente había puntos que habían sido consensuados, pero no aprobados ni por la plenaria, ni por el G20, ni por el Comité Técnico de Apoyo, que son los 3 elementos que deben participar en esa discusión. ¿Cuál discusión se llevó a cabo? Ninguna. Entonces, la institucionalidad a la que tú te refieres queda esencialmente violada en ese caso. Entonces, si estamos hablando de la democracia y fundamentalmente la democracia que está fundamentada en instituciones e instituciones para proteger los derechos, esos derechos han sido vulnerados y por esa razón la Universidad Autónoma de Santo Domingo y las, digamos, veintena de instituciones de la sociedad civil no apoyaron ese pacto porque se violó la institucionalidad. Vamos a hablar con Pavelisa Contreras el balance, Pavel, la perspectiva que puedas hacer de la respuesta que se está dando en materia de corrupción y de impunidad y siguiendo la línea en la que iba Apolinar Veloz, ¿qué pasa o qué ha pasado, cómo ha sido el manejo cuando hay casos que no solamente comprometen a las autoridades pasadas, sino algunos escándalos que estamos viendo, aunque en honor a la verdad algunos no tan significantes, que tienen que ver con el comportamiento de los mismos funcionarios y funcionarias actuales? Mira, yo coincido con Apolinar y con Juan Miguel respecto a que el haber designado a una procuradora independiente y en general un cuerpo del Ministerio Público Independiente es un enorme activo para el Estado en general, pero para el gobierno en particular. Eso le da un colchón de legitimidad, de credibilidad que envidiable, ¿no? Y yo creo que si en una crisis como la que se está viviendo ahora, el gobierno, digamos, tiene un buen nivel de aceptación, no se ha desatado una crisis de gobernabilidad, de protestas, de intranquilidad, mucho tiene que ver con lo que percibe es la postura, la actitud respecto a los temas de corrupción y de impunidad. Y yo creo que esto va a ser un tema clave a largo plazo y en todo el tránsito del gobierno. Yo creo que es lo que pretende marcar la diferencia fundamental de esta gestión respecto a gestiones anteriores. Y eso es muy valorado, como ya ha dicho Juan Miguel. Yo creo que la gente quiere que su dinero sea resguardado, sea protegido y sea invertido en cosas que realmente valgan la pena. Y pienso que hay que la población percibe que hay una actitud en esa dirección. Por supuesto, hay un sistema político contra el cual hay que luchar de alguna manera, ¿no? Porque hay una cultura política, hay una forma de funcionamiento que hay que vencer para darle sostenibilidad a esto. Otro tema relevante es que esta es la única manera, la única vía. A ver, antes que eso, debo decir, perdón, yo creo que eso es insuficiente. No solo se trata de tener un Ministerio Público independiente, hay que tener una gestión transparente. No solo porque hay una amenaza real de sanción
sino porque eso es lo que le puede dar a este gobierno la legitimidad necesaria para moverse en materia de un conjunto de reformas, y me estoy refiriendo particularmente a la reforma fiscal. Este país necesita una reforma fiscal que dote al Estado de los recursos necesarios para enfrentar los desafíos del desarrollo. Pero eso no es posible lograrlo si el gobierno no cuenta con la suficiente legitimidad como para liderar un proceso de diálogo en ese sentido. El Ministerio Público Independiente es una ayuda, pero necesita dar pasos mucho más claros en materia de transparencia del gasto público, en materia de rendición de cuentas, en materia de procesos diáfanos de licitación y de contratación. Es un paso positivo el anuncio que se hizo hace un par de semanas de que se van a empezar a publicar todos los desembolsos de todos los contratistas y de todos los proveedores del Estado. Pero hay que moverse mucho más profundamente en esa dirección. Solo a partir de ahí es que el gobierno se puede plantear discutir con la sociedad un reacomodo de impuestos, de cargas fiscales, para que al final termine elevándose la cantidad de recursos públicos, además de para usar más eficientemente los recursos públicos, pero para dialogar, para reacomodar las cargas tributarias y poder elevar la calidad de los recursos que tiene el Estado para, como dije antes, enfrentar los desafíos del desarrollo. Yo creo que si eso no se da, si no se combina un Ministerio Público Independiente, ojalá fuese a través de un mecanismo más institucional, ojalá fuese a través de una reforma constitucional, pero no parece viable en este momento, pero este paso que se ha dado ha sido positivo. Si no se combina eso con transparencia en el gasto público, pues entonces la pata cojea. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Sí, se le voy a dar la oportunidad. Pero quiero dejar una pregunta para los tres. ¿Qué les parece el hecho de que el gobierno central ha estado dando respuesta a la denuncia de corrupción que provienen de la sociedad? Porque la sociedad está vigilante, no está dormida, está muy atenta a lo que hacen sus instituciones y sus funcionarios públicos. Pero aparentemente hay una contradicción entre lo que está haciendo el gobierno central, o un divorcio, y lo que hacen otras instancias del Estado, como es el tema de la Cámara de Cuentas, como es el tema del Congreso Nacional, que persiste en defender una serie de privilegios irritantes e ilegales, muchos de ellos. ¿Qué opinan sobre esto? Juan Miguel quería hacer alguna precisión y aprovecha para también comentar un poco lo que estoy diciendo. Bueno, ese es el pulso que se está dando ahora mismo entre la tradición política y la exigencia de democracia en las instituciones, de transparencia que tiene la población como expectativa y al final como protagonista de una democracia, como mandato que se le entregó a las nuevas autoridades, porque recordemos que esencialmente lo que se produjo aquí en las elecciones pasadas fue un voto de castigo. Y como las instituciones de nuestro país son muy rígidas, pues había un partido que se benefició y un liderazgo que se benefició de ese voto de castigo. Y un voto muy claro en términos de las formas en cómo se maneja el dinero público, en cómo se maneja el poder, en cómo se distribuyen las riquezas de este país. Y yo me quiero referir precisamente a esa segunda parte de impunidad que corrompe las instituciones en nuestro país, y es el tema de la inequidad. Es decir, no es solamente un problema en términos de corrupción administrativa, es también que hay corrupción por esa omnipresencia y sobrerepresentación de los poderes económicos en las decisiones públicas de este país. Y yo quiero enganchar con lo que decía Apolinar a propósito de lo que pasó ayer. Nuevamente la República agripinista, esa democracia de los poderosos, donde los acuerdos se hacen en aposentos, lejos de la transparencia, lejos de las expectativas, lejos del interés del bien común, del interés general, etcétera, etcétera, se reitera nueva vez. Y este es un gobierno que tiene que tener muy en cuenta eso, porque provienen de situaciones muy complicadas en el plano político, con expectativas que están ahí, y sobre todo con una composición en el tren gubernamental muy cercana precisamente a ese poder económico. Entonces aquí, como decía Pavel, estamos a la expectativa, por ejemplo, de romper con esa corrupción que está consagrada incluso en la Constitución
los elementos de dignidad para la gente, los elementos de igualdad y de libertad real para poder construir por canales decentes una vida digna para ellos. Y eso está ahí pendiente. Y esa corrupción que se produce cuando los poderes económicos tienen más poder que el propio poder político y ese poder político capitula o sucumbe ante esos poderes económicos, como por ejemplo el caso de ayer. O sea, recordemos que en el tren gubernamental existen personas muy vinculadas al negocio de la energía eléctrica en este país. Y fueron precisamente esos que acompañaban ayer al presidente de la República en la firma de ese pacto. Un pacto que además de la exclusión del sector social, también tiene otras capitulaciones que lamentablemente, incluso muy cercanas a este programa, que el pueblo dominicano esperaba otro tipo de actitudes, pero parece que se reproduce nuevamente la tradición de esa república agripinista que maneja la cosa pública entre amigos, entre socios y entre aliados de diferentes índoles. ¿Cuál de los dos quiere Vamos a darle la continuar? palabra a Polinar. Mira, yo quiero, digamos, enfatizar en lo que planteó Juan Miguel sobre la institucionalidad y la participación del sector privado. Yo creo que los gobiernos en el capitalismo, generalmente los gobiernos son una antesala de la discusión de sus problemas y de la resolución de los mismos. Sin embargo, en esta administración ya no se trata de la antesala. El sector privado está en el aposento. El sector privado es quien detalla las políticas públicas y fundamentales de esta administración, de tal manera que no se ventila en ese diseño el bienestar público, porque eso lo hacía el gobierno y el gobierno renunció a eso. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que de más en más esas políticas van a ser políticas que van a dañar y a vulnerar a la mayoría de la gente, porque lo que busca el sector privado es beneficios, no importa cómo, beneficios. Entonces, el gobierno va a estar minimizado en su persecución del bienestar de la sociedad. Y esa lucha, por razones políticas, no se va a verificar. Sencillamente, el gobierno abdicó ante el sector privado dominicano. Yo creo que no hay una señal tan clara en ninguna otra parte del hemisferio, pienso yo, de que un gobierno esté dirigido por actores del sector privado que hacen política económica. Eso es impresionante. Balaguer, que era un gobierno corrupto, que todo el mundo lo sabe, y que publicaba la lista de los gastos, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, nunca tuvo sentado en el Palacio Nacional. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, pero también pudo haberlo hecho, porque no dejó de beneficiar a esa gente, pero no lo sentó en el Palacio. Entonces, las políticas públicas tienen ese sesgo. La percepción que va a tener la población es sencillamente que no es el gobierno que yo elegí que está haciendo políticas, sino es el gabinete que eligió el gobierno para hacer política y sobre todo que ha creado gabinetes aledaños, o sea, el gabinete eléctrico, el gabinete de allí, el sector turismo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos ese problema y ojalá, aunque pienso que es difícil, que el gobierno se dé cuenta de que tiene un fardo pesado para hacer políticas públicas que beneficien a toda la gente, teniendo al sector privado haciendo las políticas públicas de este país. Don Pavel. Yo pienso que lo que tú preguntabas sobre el tema de Cámara de Cuentas, el Congreso, yo creo que la percepción que hay es que la Cámara de Cuentas era parte del problema, ¿no? Que era parte del entramado de corrupción y de impunidad, y lo que hizo el Ministerio Público fue actuar contra uno de esos elementos. Y yo creo que también en el Congreso habrá que vencer resistencia. Yo tengo una impresión, digamos, más optimista. Yo creo que la ola contra la corrupción y la impunidad es una ola que está allí, que está latente, que le ha dado, digamos, un espacio al gobierno, pero que va a seguir presionando, va a seguir empujando y el gobierno va a reaccionar en esa dirección. Ya se aprendió de que esa ola se llevó a un gobierno. El gobierno o va contra la ola o se monta sobre ella. Yo pienso que probablemente se va a montar sobre ella y eso va a implicar avances en romper culturas, romper estructuras
y pienso que eso es lo que está pasando, aunque haya resistencias, poco a poco nos vamos a ir moviendo en esa dirección. Esa es la impresión que tengo en este momento. Bueno, con el permiso de Pavel, de Juan Miguel y de Apolinar y de ustedes, vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero no se vayan lejos. Vamos a retomar esta conversación hablando de cuáles son las expectativas ante el discurso de mañana, así como también de los principales retos para estos próximos meses. Bueno, vamos a entrar a la tercera y última ronda de esta interesante conversación que estamos obteniendo con tres distinguidos profesionales de las ciencias sociales. Se trata de Pavel Isa Contreras, quien es viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Miguel Pérez, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sociólogo, y nuestro queridísimo Apolinar Veloz, ex gerente general del Banco Central, profesor universitario, investigador. Mañana va a hablar el presidente de la República y estamos de cara a los retos de que en materia económica y en materia política tiene la sociedad dominicana. ¿Qué se espera que diga el presidente en ese sentido? Hasta ahora estos 6 meses le han servido para manejar una crisis que la heredó, la encontró, sanitaria y económica, pero ya se habla de que la crisis va cediendo, la crisis sanitaria, y que en consecuencia hay que encaminar el país por nuevos rumbos. ¿Qué ustedes esperan? ¿Qué piensan de esto? Ahora vamos a comenzar con Pavel y luego seguimos con los dos restantes. Sí, gracias. Mira, yo pienso que en materia económica este año va a haber quizás preferirme primero al discurso, a lo que yo esperaría, digamos, del discurso del presidente. El presidente va a hablar del estado de situación en que encontró el país, especialmente en términos de la pandemia, pero al mismo tiempo en términos de las finanzas públicas, y en términos institucionales. Esos tres, yo creo que le va a sacar, provecho a esos tres filones, ¿no? Finanzas públicas, epidemia y el tema de las instituciones. Pero obviamente probablemente va a hablar en términos positivos y diría que en dos sentidos. Primero, una transformación institucional basado a partir de esa cama que le sirve a un Ministerio Público independiente y de quizás un conjunto de reformas en pro de la transparencia que fortalecerían la legitimidad del Estado. Y luego va a hablar del tema de la recuperación económica, de la actividad y de los empleos. Y yo creo que lo que veremos en los próximos meses va a ser eso. Yo pienso que los efectos de la epidemia van a seguirse sintiendo hasta entrado el segundo trimestre del año, pero que a partir de ahí veremos una incidencia mucho menor en la medida en que la vacunación aquí y en el resto del mundo va logrando ser efectiva. Sabemos que esto es muy gradual, a cuentagotas, pero creo que va a tomar cuerpo en los próximos meses. Y en materia de pública, lo que vamos a ver, como dije al principio del programa, va a ser una aceleración fuerte de la inversión pública. Estamos hablando de un nivel de inversión pública bastante alto, ¿no? Este año que viene el gasto de capital va a ser un 50% más elevado que los 2 años anteriores. Eso promete una aceleración del crecimiento. Va a haber mucho esfuerzo en el área de construcción. Yo creo que el desafío va a estar en dos sentidos. Uno, cómo lograr que esa recuperación sea territorialmente más equilibrada y no sigamos concentrando todo el esfuerzo y toda la actividad económica en 2 o 3 grandes polos urbanos y zonas aledañas, y cómo al mismo tiempo recuperar el tejido productivo destruido por la epidemia, la pequeña empresa, la microempresa, que obviamente fue la más vulnerable y fue digamos, la que más sufrió, no tanto en términos de empleo, pero sí en términos de ingresos. Porque la evidencia lo que dice es que aunque los empleos mismos se perdieron en el sector formal, el golpe
que sintió el trabajo informal fue en los ingresos. Entonces, ¿cómo podemos, y fue muy, muy severo, entonces, cómo podemos reconstituir ese tejido productivo dañado como resultado de la epidemia? Entonces, no se tratará, entiendo yo, solo de gastar para recuperar el nivel agregado de la economía e invertir, que no solo van a ser APP o no solo van a ser temas de fideicomiso. Yo creo que el gasto público mismo va a tener mucho mayor peso que los proyectos APP. Los proyectos APP van a tardar tiempo. De hecho, yo diría que no vamos a sentir ningún efecto del proyecto APP este año, sino quizás el año que viene. A propósito de eso que mencionas, Pavel, nos gustaría tener la perspectiva de Apolinar y de Juan Miguel. Si pudieran ya ir resumiendo, porque el tiempo lamentablemente es un dictador. Don Apolinar. El problema del gasto público dominicano es que no tiene un impacto tan positivo como uno espera en la economía dominicana. El impulso fiscal, por ejemplo, calculado por el Fondo Monetario Internacional para la República Dominicana, es de menos del 1% por cada peso gastado en la República Dominicana, con lo cual el efecto sobre el crecimiento y sobre, digamos, la fortaleza de la economía en términos macroeconómicos, efectivamente no se manifiesta en ese gasto, por muchísimas razones. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo pienso que el presidente va a seguir la nota del Banco Central y va a decir que nos vamos a recuperar. El Banco Central proyecta, y es un buen deseo, que vamos a crecer un 6%, que justamente es lo que necesita para crecer alrededor de 1,0 en el año que viene. Entonces va a decir que nos vamos a recuperar, que tenemos perspectivas muy buenas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una serie de elementos que ensombrecen ese panorama que probablemente pueda pintar el presidente. Los precios del petróleo, por un lado. La República Dominicana tuvo casi superávit en la cuenta corriente cuando los precios del petróleo bajaron, ¿no? Y prácticamente fue una de las señales que exhibió el Banco Central con mayor ahínco, enfatizó mucho en eso. Ahora no se enfatiza porque los precios van para arriba. Y ya se proyecta más de 1.500 millones de dólares de déficit de la cuenta corriente que hay que financiar. Financiar primero cuando tenemos una reducción de la entrada de capital. Afortunadamente tenemos las remesas, pero sencillamente el producto no promete ser tan importante como para generar un superávit en la balanza comercial que me permita a mí utilizar parte de ese dinero para financiar la balanza corriente. De tal manera que hay que hacer un esfuerzo, no solamente para conseguir dólares, sino también hay que hacer otro esfuerzo para que el ahorro de los dominicanos, el ahorro total, sea suficiente para financiar la inversión. Por eso también tenemos que endeudarnos, porque tenemos desequilibrios que efectivamente no nos ayudan a ser muy optimistas. Juan Miguel. Bueno, ante la crisis sanitaria y económica sin precedentes, debo reiterar que hay una crisis social y política, hay expectativas y el gran reto es generar un gobierno de gesta. El gran reto de Luis Abinader es contener la insaciabilidad del sector económico que está muy cercano a él, que es un sector insaciable y de una avaricia extraordinaria en términos del manejo de los recursos de este país. Y por otro lado, satisfacer la sed de justicia del pueblo dominicano, de justicia social. Y eso, sin duda alguna, son elementos que son retos importantes que tiene el presente gobierno y, sin duda alguna, los más importantes y los más esperados que tiene esta administración. Yo creo que está ahí el pulso, como decía anteriormente, entre esa vieja política. Ayer yo veía una imagen en esa reunión de Palacio que yo creo que resumen esa tensión que existe. Estaba sentado uno al lado de otro. Estaba Miguel Vargas por un lado y Miguel Seara por otro. Yo creo que la real y las ideas progresistas de este gobierno están precisamente en ese Ministerio de Economía. Ojalá que no quede como un gueto y ojalá que esas ideas puedan irrigarse porque este país necesita reestructurar la forma en la que se redistribuyen los recursos, lograr mayor equidad para entonces lograr confianza y una activación no solamente de la economía como tal,
sino de el propio sentimiento ciudadano de la gente de pertenecer a una comunidad igual para todos y no solamente para un grupito. He dicho porque se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias y una buena manera de terminar este programa. Gracias a ustedes tres por haber tenido la gran amabilidad de venir aquí tempranito a compartir con nuestra audiencia sus ideas sobre este tema tan importante. Mañana, como ya habíamos dicho, se cumplen 177 años de la independencia nacional y vamos a estar de fiesta el día de mañana. Hay que escuchar el discurso del presidente y esperar buenas nuevas, aunque en medio de esta situación en que estamos. Gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, por acompañarnos y será hasta el lunes cuando estaremos de nuevo con ustedes aquí en otra entrega de este su telediario 1+1.